Totalmente. Es uno de los casos más famosos de Sigmund Freud, el de una joven homosexual. Y lo que tenemos es un análisis muy detallado de su propio texto. Nos permite casi entrar al consultorio, ¿no? Exacto. Y la misión es entender por qué esta historia, que no es sobre una cura, sigue resonando tanto hoy. ¿Por qué no habla solo de sexualidad? No, para nada. Habla de dinámicas familiares, de rebelión adolescente, incluso de intentos de suicidio. Y todo empieza con una pregunta que es, yo creo, la pesadilla de cualquier terapeuta. ¿Qué haces cuando unos padres te traen a su hija para que la arregles, pero ella no cree que tenga nada roto? Es que esa pregunta lo cambia todo desde el inicio. Y este caso es un pilar por varias razones. Primero, porque Freud se enfrenta a lo que llamamos un acto, un intento de suicidio, que es muy diferente a un síntoma. Claro, no es como una fobia o la angustia. Exacto, es algo que irrumpe en la realidad. Segundo, porque es uno de sus 5 grandes historiales clínicos. Y tercero, nos muestra su pensamiento sobre la sexualidad femenina casi 20 años después del famoso caso Dora. Ya no es el mismo Freud. Y para entrar a leer este caso sin los prejuicios de hoy, ¿qué es lo primero que hay que entender? Algo fundamental. Freud, para esta época, ya tenía muy claro que la homosexualidad no era una enfermedad. Eso es clave, sí. Es que su teoría de base es que todos tenemos una disposición, digamos, bisexual psíquica, y que al elegir un tipo de amor, sea hombre o mujer, siempre estamos reprimiendo otra corriente. O sea, él no parte de una idea de patología, sino de una pregunta. ¿Cuál es la historia singular que llevó a esta persona a esta elección? De acuerdo. Entonces no busca una cura, busca una historia. Vamos a los personajes. ¿Quién es esta paciente? Es una joven de 18 años, de una familia de la alta burguesía vienesa. Muy rica, muy respetada. Y la describen como muy inteligente, ¿no? Sí, hermosa, inteligente, con mucho carácter. Y el centro de todo el conflicto es la mujer de la que está enamorada. Una dama de la sociedad unos 10 años mayor que ella. Una dama, pero los padres no la veían así para nada. No, la detestaban. Se referían a ella despectivamente como una cocotte, que era el término de la época para una cortesana de lujo. Una mujer mantenida, digamos. Exacto. Vivía en un arreglo bastante liberal, algo que para esta familia tan conservadora era un escándalo. Y el problema es que su hija no ocultaba su amor. Al contrario, lo exhibía. Lo paseaba por toda Viena, se mostraba en público con ella, la cortejaba abiertamente. Era un desafío en toda regla. Entiendo el escándalo. Entonces, son los padres ya desesperados los que van a ver a Freud. Ella no va por voluntad propia. Exacto. La demanda de análisis no es de ella, es de los padres. Y su objetivo es muy simple. Quieren que Freud devuelva a su hija a la normalidad, que la haga sentar cabeza. Eso mismo. De hecho, el padre fantaseaba con casarla rápido. Como si eso pudiera borrarlo todo. Una solución mágica. ¿Y cómo eran estos padres? Pues, Freud nota una diferencia muy interesante. El padre está fuera de sí. Furioso, exasperado, siente que es una afrenta personal, una humillación. ¿Y la madre? ¿Cómo reaccionaba? La madre tiene una actitud mucho más fría, más distante. Y aquí Freud lanza una de sus hipótesis más agudas. Sugiere que hay una rivalidad subterránea entre ellas. Una rivalidad entre madre e hija. Sí. La madre es todavía una mujer joven, atractiva, que disfruta ser el centro de atención, y ve en su hija, igualmente bella, a una competidora. O sea que la madre no estaba solo preocupada, estaba celosa. ¿Qué dinámica familiar más explosiva? Completamente. Tienes al padre humillado y a la madre compitiendo. Es un cóctel que, bueno, explota en el evento que precipita todo. El intento de suicidio. Sí, este es el momento más dramático. Ella está caminando por la calle con esta dama y de repente se cruza con su padre. Y él no la saluda. La mira con puro odio. Es una mirada fulminante. Pero lo que a menudo se olvida es la secuencia exacta de lo que pasa después. Y es crucial. A ver. Al ver al padre, la joven le dice a la dama, «Ese es mi padre». ¿Y qué hace la dama? La apoya, la abandona. Al instante. Se enfurece y le dice algo como, ¿qué me importa tu padre? Déjame en paz. La rechaza. Y es en ese preciso momento, después de esa mirada del padre y ese repudio de la mujer que ama,
que corre a las vías y se arroja. ¡Wow! Freud insiste en que no fue un gesto teatral, fue un intento de suicidio muy serio. Es un doble rechazo brutal. En un segundo pierde al padre y al amor. Se queda literalmente sola en el universo. Exactamente. En psicoanálisis a esto lo llamamos un pasaje al acto. No es un síntoma que se puede interpretar. ¿Cómo es eso? Piensa que la vida es como una obra de teatro. En ese instante, dos personajes principales la expulsan de la escena. El padre le dice, tú no eres mi hija, y la dama le dice, tú no eres mi amor. La dejan fuera de la escena simbólica. Sin guión, sin lugar. El acto de arrojarse es una respuesta desesperada a esa expulsión. Esa imagen de quedarse fuera de escena es potentísima. Bueno, esta es la crisis que los lleva al consultorio. Me imagino que cualquier médico de la época habría dicho, claramente esta joven está enferma, hay que curar su homosexualidad. Pero Freud no hace eso. No, hace todo lo contrario. Su reacción es totalmente revolucionaria. Cuando habla a solas con el padre, le dice, palabra por palabra, que su hija no está enferma. Espera un momento. ¿Le está diciendo a un padre burgués en la Viena de 1920 que su hija no está enferma por ser homosexual, justo después de que intentara suicidarse? Increíblemente radical. ¿Y cómo lo justifica? ¿Cuál es el concepto que usa? Usa un concepto clave. Dice que su elección de objeto es egosintónica. Egosintónica. Significa que está en sintonía con su yo, con su ego. No le genera conflicto interno. Ella no sufre por amar a una mujer. Su sufrimiento viene del rechazo del mundo. Claro, el problema no es interno, es social. Exacto. Es como si a una persona heterosexual le dijeran que su heterosexualidad es una enfermedad. No tendría sentido. Y de hecho Freud va más allá. Le advierte al padre que intentar curarla es una mala idea. Sí, es muy honesto. Le dice que los intentos de transformar la inversión, El término de la época. sí, Casi nunca tienen éxito. Que en el mejor de los casos se podría abrir la posibilidad de una bisexualidad, pero que una conversión era muy improbable. Básicamente le dice, señor, ajuste sus expectativas. Esto pone sobre la mesa una cuestión ética enorme para cualquier terapeuta. Freud reflexiona mucho sobre eso. Se da cuenta del peligro de aceptar la demanda de un tercero. Si un analista acepta enderezar a un hijo rebelde para complacer a los padres, Se mete en una trampa. totalmente. Porque, ¿qué pasaría si el análisis tiene éxito? Un análisis exitoso no produce docilidad. Al contrario, podría hacerla más consciente, más independiente, aún más rebelde a los ojos del padre. Es una paradoja fascinante. Para curarla, tendría que volverse más ella misma, lo que la alejaría de lo que sus padres quieren. Precisamente. Por eso el arte del analista, sobre todo con adolescentes, es lograr transformar esa demanda externa en una demanda propia del joven. Crear un espacio donde pueda preguntarse, ¿y yo qué quiero? Entonces, si Freud no la ve como enferma y no intenta curarla, ¿qué es lo que hace? Se convierte en una especie de detective de su vida. Exactamente esa es la palabra, detective. Inicia lo que llama la psicogénesis, que es la investigación de su historia. No busca una ley universal sobre la homosexualidad, sino entender el camino único de esta mujer. ¿Y encuentra alguna pista? ¿Algún momento en que todo cambió? Encuentra un punto de inflexión muy claro, entre los 14 y los 16 años. Antes de eso, su desarrollo era, digamos, bastante convencional. Ajá. ¿Y qué pasa en esa etapa? Ocurre una secuencia de eventos. Primero, a los 14, desarrolla un intenso anhelo de maternidad. Se encariña con un niño pequeño, lo cuida. Su gran deseo es tener un hijo. Y en esa época un hijo se tiene con un hombre. Específicamente, fantasea con tener un hijo de su padre. Ok, el complejo de Edipo en plena efervescencia. ¿Y después? Pasa lo que para ella es una catástrofe. Su madre, a quien ya vimos como una rival, queda embarazada. ¡Wow! Para la joven, esto es una traición doble. Siente que el padre le engañó y que la madre le robó el hijo que ella deseaba. Y su reacción es radical. En ese momento, dice Freud, le da la espalda al padre y a todos los hombres. ¿Y esa energía, esa libido, a dónde se va? Se desplaza. Su interés se redirige hacia las mujeres. Pero no cualquier mujer. Ah, claro. Se interesa por mujeres mayores, en la treintena, que a menudo ya son madres.
Freud interpreta que son sustitutos de la madre. Elige como amor a alguien que ocupe el lugar de la madre que la traicionó. Es una reconstrucción muy detallada. ¿Hay algo más que apoye esta teoría? Sí, hay varios detalles que encajan perfecto. Por ejemplo, que la cocotte fuera la primera que no encajaba en ese perfil maternal. Pero, y esto es increíble, Freud anota que esta dama se parecía físicamente al hermano mayor de la paciente. O sea que no era una sola causa, sino una confluencia de varias historias. Fascinante. Hay otro detalle crucial. A la joven le atraía la mala fama de la dama. Tenía la fantasía de rescatarla, de redimirla. Como un caballero andante. Exacto. Freud lo asocia con un tipo de elección de objeto típicamente masculino. Y el último detalle. Ella rechazaba a otras mujeres abiertamente homosexuales, lo que sugiere que su posición no era una identidad cerrada. No. Era su montaje particular. Su solución única a ese conflicto tan doloroso con el padre y la madre. Bien, entendemos la historia. Pero volvamos al análisis. Ella acepta las entrevistas, más que nada para calmar a sus padres. ¿Cómo son esas sesiones? Freud las describe como una fría colaboración intelectual. Ella es cortés, escucha, pero nada parece tocarla realmente. Es como si todo le resbalara. Y entonces empieza a pasar algo muy curioso. Empieza a tener sueños. Sueños. Convenientes. Exactamente. Empieza a contarle sueños en los que se casa, tiene hijos, básicamente la cura perfecta que su padre y, supuestamente, Freud querrían ver. Pero me imagino que Freud sospechó que era demasiado bueno para ser verdad. Claro, su genio clínico le hace ver la trampa de inmediato. Se da cuenta de que esos sueños no expresan un deseo de curación, expresan un deseo de engañarlo a él. ¡Wow! Es una forma de resistencia increíblemente sofisticada. Precisamente. Son sueños para complacerlo, para darle lo que él quiere oír, pero en el fondo son una burla. Está jugando al juego del análisis, pero para demostrar que no funciona. Exacto. Freud entiende que ha transferido a su figura toda la hostilidad que sentía hacia su padre. No está ahí para analizarse, sino para derrotarlo a él. Es una venganza sutil. Y ante esa resistencia, ¿qué hace Freud? Toma una decisión no heteronática. Al darse cuenta de que esta transferencia hostil hacia una figura masculina es un obstáculo, decide interrumpir el tratamiento y le sugiere a la familia que si ella desea continuar, lo haga con una analista mujer. Hagamos un balance final. Si tuviéramos que sacar las grandes lecciones de este caso, ¿cuáles serían? La primera y la más importante es el concepto de demanda. Sin un sufrimiento propio, sin que la persona sienta que algo no funciona en su vida, el análisis es prácticamente imposible. No se puede analizar a nadie a la fuerza. Exacto. La segunda, me parece, es que Freud nos enseña a no quedarnos en la etiqueta. En lugar de decir «esto es homosexualidad», se sumerge en la novela personal de esa joven. Y donde esta joven, aunque escandalosa, era su solución, la única que encontró para lidiar con un nudo familiar insoportable. Y para terminar, hay un dato posterior que se menciona en los textos y que me dejó pensando. Años después, esta paciente, cuyo nombre real era Margareta Sklonska, fue entrevistada. Y cuando le preguntaron por Freud, dijo que era un cretino. Y afirmó su propia inocencia en todo el asunto. Y esto nos deja con una pregunta final casi filosófica. ¿A quién le pertenece la historia? Exacto. ¿Qué pasa con la vida de una persona cuando es contada, interpretada y publicada por otra, aunque sea un genio como Freud? ¿A quién le pertenece en última instancia un caso clínico?